hacia el subterráneo o ha dado la impresión de desaparecer. Entonces, esta muestra es como una suerte de visión englobante que trata de definir el espacio de lo contemporáneo de una manera distinta, de una manera que está relacionada directamente con la sensibilidad, las sensibilidades, y en ese sentido una muestra en la que hubiese cabida para distintos espectadores desde distintas posiciones, mirando todo con sus miradas propias. En ese sentido, si comenzamos por aquí, acá lo que buscamos hacer fue acercarnos a probablemente uno de los artistas más jóvenes de la galería, que es Musu Norte, fotógrafo, quien trabajó acá en una serie muy particular de reflexión en torno a la bandera peruana, incluyendo obviamente una alusión al sueño de San Martín con la presencia de este flamenco disecado, una peruana, y el fondo rojo, los fluorescentes son justamente formas de incidir en el blanco como elemento constitutivo de la bandera. Se trata de una exploración abierta a este artista en particular. Creo que precisamente por su juventud le interesa explorar las posibilidades de generar nuevos símbolos a partir de instancias visuales que va encontrando en su camino. Frente a Musu Norte está el trabajo de José Luis Martinat, que es el Martinat de los mellizos que está aquí en la galería. Y lo fascinante de este trabajo es que a partir de palabras, celebración, forever, espectador, lo que hace es nos introduce en un planteamiento en donde uno puede ver una sugerencia de la construcción de las letras, es decir, la manera en que las letras pueden ser diseñadas está sugerida en la manera en que el dibujo ha sido planteado. Martinat es un artista sumamente interesante que se orienta en una línea neoconceptual, vive en Suecia donde se ha formado como artista también, y su trabajo es un trabajo netamente de análisis. No elude ninguna instancia de presencia sensorial, digamos, tangible de un objeto, o de, en este caso, el trazo del tapiz, que es algo muy inspirador, pero por otro lado no es ahí donde quiere detenerse, quiere apuntar hacia un horizonte en donde nosotros nos aproximemos a cómo toda imagen es una construcción. El trabajo de Arnoldo Gil acá es un trabajo escultórico pictórico que a mí de una manera muy particular me hace recordar su formación en la Universidad Católica, en donde las pictoesculturas comenzaron desde los años 80 con mucha fuerza, y ahora, en la actualidad, muy pocas de ellas, digamos, muy pocos de los escultores que las hacían han transformado su trabajo hacia materiales y actitudes que podríamos describir como más contemporáneas. Este trabajo de Arnoldo Higa es esencialmente un trabajo en el que la representación aparente de una pupila, de un iris y una pupila, se convierte en una visión cósmica, incluso como un resabio cosmogónico. Hay algo muy particular, uno diría casi sugerente de lo esotérico, cuando uno se acerca a contemplar el iris y la forma en que ha sido trabajada en pintura. La forma definitivamente está en una posición híbrida entre la pintura y la escultura. Tiene un volumen, pero el trabajo de pintura es en buena medida lo que define su identidad como obra artística. Hay otro trabajo de Higa que van a ver un poquito más adelante, pero este trabajo era emblemático, sobre todo porque lo que queríamos invitar era a que los espectadores miren de una manera especial, particular, esta exposición.
trabajos de Miguel Ángel Aguirre son retratos de pintores interpretados por actores de cine en distintas películas. Es una serie que se llama Pictor, todos son pinturas al óleo, pero lo interesante aquí es que la pintura al óleo se convierte en los formatos que he elegido y por el grosor del bastidor en un objeto. Entonces estamos en un tratamiento de la pintura que es distinto, es decir, hay una intención muy clara de correrse de cualquier confusión con la mímesis, es decir, no son retratos de pintores, tampoco son retratos de actores, son retratos de actores haciendo de pintores, y en algunos casos ni siquiera son estrictamente actores del todo. Acá, por ejemplo, está David Bowie haciendo de Andy Warhol en la película de Julian Schnabel, que sí es un pintor sobre la vida de otro pintor que fue Jean-Michel Basquiat. Acá está, por ejemplo, José Ferrer haciendo de Toulouse-Lautrec, o el director que es Paolo Pasolini haciendo de un pintor que puede ser interpretado como Giotto en el Decamerón. Ed Harris como Jackson Pollock, Colin Firth como Gardner en La muchacha de la perla, o Malcolm como Clint. Hay una serie de filtros que están siendo presentados por el artista que hacen que comprendamos que de lo que se trata son de cuadros que son ficciones de ficciones, en donde nadie es quien pretende ser. Este trabajo de Miguel Ángel Aguirre es un trabajo que podría ser una de sus series mayores de los últimos 10 años. El trabajo de Mariela Boyce en este espacio, recuerden por acá, es, como les decía, una pintura geométrica que está insistiendo en que la geometría es una posibilidad en la creación pictórica local, una posibilidad que no quedó agotada en un tiempo lejano, es decir, 65 años atrás o por ahí, sino que puede justamente renovarse y también redefinirse. La propia artista ha trabajado estas telas de una manera muy distinta. Son todavía rollo, pero si se fijan, hay una inmediatez y una frescura diferente, porque de lo que se ha tratado es de trabajar las líneas sin la exactitud que en el pasado ella buscaba. Es decir, en este caso se introduce la irregularidad, incluso los intervalos en este patrón listado no son iguales en cada caso, y esa variación, esa admisión de la irregularidad en lo que en nuestra expectativa habitual es un patrón regular, hace que esta pintura tenga una frescura que marca la manera en que aceptamos la geometría. Se trata de una geometría sensibilizada, difícilmente calificable con el término filo duro que mucha gente utiliza para lo geométrico de pintura. Acá estamos, como les digo, ante una aproximación a la pintura que busca la sensibilización antes que otra cosa. Y el punto también quiero hacerlo con respecto a la preparación de los blancos, que en realidad son blancos, pero al mismo tiempo están, digamos, pasados por la combinación con el azul, en algún caso acá, y acá, por ejemplo, con un gris pardo. Es decir, hay una forma de abrir a una sensorialidad particular y estudiada, pero fresca al mismo tiempo, una pintura
ópticamente todo aparezca como pintado sobre un mismo plano. Esta obra de Alberto Borea es una escultura, pero a partir de elementos que son de todos conocidos, como los escudos de policía. Es una columna, si se quiere, de mucho carácter, pero en muchos aspectos uno podría decir que tiene un carácter cívico-patriótico, pero en el contexto de la galería justamente es un elemento hecho con un objeto más que tiene una connotación social muy fuerte, sobre todo si pensamos en las situaciones que se han dado en el área de la construcción del bypass del 28 de julio recientemente, pero esa insistencia de Borea no es, digamos, algo que disloca la manera en que leemos la forma que ha sido lograda por el ensamble de escudos. Aquí creo que lo que estamos viendo es una suerte de aplicación de un enfriamiento elegido por el artista sobre un elemento que normalmente está involucrado en situaciones violentas de represión. El trabajo de Eduardo Quiroz es siendo humano en una medida afín con la visión objetual que está presente en la elección del elemento por Borea, se vuelve lírica precisamente porque se trata de una observación de un mismo horizonte urbano en distintas épocas del año y en distintas horas del día. Es una serie de la que Dios se ha elegido estas 5 imágenes para presentar en esta ocasión, y es una visión que para él resulta totalmente cotidiana, pues es la visión desde el apartamento que ocupa. Lo que me parece a mí que había que señalar con respecto a este trabajo es que dentro de la visión actual de fotografía urbana se ubica en un espacio en donde la ciudad es una constante que sin embargo se presta a interpretación variante según el momento en que es mirada o contemplada. En este caso, el momento en el que el artista decide registrarla es un momento que creo que puede ser identificado definitivamente como sujeto a fluctuaciones. Y en esas fluctuaciones hay una suerte de incertidumbre que al mismo tiempo alimenta la imaginación y nos permite, en algunos casos, participar de un proceso en el que la ciudad puede ser imaginada como distinta. Es curioso, pero es como si la vista de este horizonte terminase no siendo emblemática de una ciudad, sino más bien emblemática de un estado de ánimo que tiene que ver con la relación que se establece con el horizonte de edificios según el momento del registro en el espíritu del fotógrafo. Una vez más, también haciendo incidencia en la geometría, tienen ustedes el trabajo de Jorge Cabieces, que es muy interesante. Tanto Cabieces como Agois han optado por variaciones dentro de su aproximación a la geometría para esta exposición. Aquí Cabieces decidió desorganizar lo que normalmente hubiese sido un ordenamiento lineal de sus paneles, y al desorganizarlos, entre comillas, lo que hace es insufla una libertad distinta a formas que están muy fuertemente predeterminadas. En la exploración del color, me parece a mí que es desde hace un tiempo ya uno de los mayores intereses en el trabajo de Cabieces. Por otro lado, era irresistible existir
al otro extremo de la sala, con respecto al ojo de Haroldo Higa, la pupila con el iris, hay una suerte de, si se quiere, simplificación de signo que sugiere ahí precisamente también esta alusión al ojo, mejor dicho, se convierte en algo que no solamente está perfectamente dentro de la línea de signos simplificados de Caviezel, sino que nos sugiere al final del recorrido en esta sala una suerte de mirada que se aplica sobre los ojos como visitantes y que acompaña a la mirada de este cuervo, que parece observarlo desde su posición. Este cuervo es una obra de Haroldo Higa, así como la escenografía que ustedes tienen en esta pared. El trabajo en sí es un trabajo que tiene que ver con las magnificaciones que ha estado practicando Higa con respecto a objetos que pueden ser juguetes o pueden ser recuerdos o pueden ser adornos, es decir, objetos con características diminutas muchas veces se convierten para Giga en posibilidades de crear esculturas realmente perturbadoras. La pieza esencialmente es un volumen trabajado en poliestireno expandido, pero la superficie, este negro de superficie, es un negro obtenido con otro material que no es pintura, sino es el jeve de llantas. Es algo que está trabajado en segmentos que el artista ha aplicado a la superficie del volumen en poliestireno expandido y, por así decirlo, ha injertado una piel distinta sobre un volumen de un material completamente ajeno y que requiere siempre de sensibilización. El poliestireno expandido, que es un material con el que Higa está muy compenetrado, es un material que requiere siempre un revestimiento, una piel, una forma de ofrecer al espectador la impresión de una sensibilización de superficie, y eso es lo que Higa ha practicado acá. La presencia del cuervo y del soldado, que también es otro juguete, es como una suerte de diálogo desde el espacio al plano y viceversa. Si pasamos al pequeño cuarto de fondo, pues me parece un poquito difícil de entrar, pero hay una pieza, el video de Patrick. Hacemos todo, creo que sí podemos. Este video es un video que tiene un carácter lúdico, pero al mismo tiempo es un video que está marcado por, digamos, los aspectos contemporáneos de la sociedad en que vivimos, entre ellos justamente la noción del logo, de esa condensación visual de una idea que está asociada a una marca registrada. Aquí hay una transformación de logos como una suerte de morphing aplicado a logos, en el que podemos ver, a diferencia del morphing habitual, su desintegración y reconstitución de uno en otro. Acá en la noche se puede ver mejor un detalle que ahora pasa un poco desapercibido, y es que la proyección se hace sobre una pantalla pintada con pintura fosforescente, de manera que cuando la habitación está completamente oscura, el logo que aparece completo por unos instantes deja una memoria, si se quiere, sobre la pintura fosforescente, de manera que el perfil
antes de que se reconstituya. Luego hay una memoria de que está deshaciéndose antes y que es el que acabamos de contemplar. El trabajo de Tzugi es justamente en muchos casos una reflexión sobre los diseños, y esta tal vez sea una pieza que es particularmente elocuente. Estuvo mucho tiempo sin ser mostrada, nunca la ha mostrado en Lima, y esta era una ocasión perfecta para hacerlo. Si pudiéramos subir al segundo piso ahora. Tres de las piedras que estuvieron en la muestra de los mellizos Martinat aquí en Lucía de la Puente hace un mes y un poquito más. Hace una semana o 2 semanas se desmontó. Estas son 3 de las piedras que estuvieron presentes. Aquí los artistas juegan con la idea del petroglifo, ciertamente, es decir, aquellas inscripciones prehistóricas en piedra que se ven en distintas partes del Perú. Hay toda una investigación hecha en petroglifos en el Perú que permite, desde una perspectiva irónica, jugar con la posibilidad de aplicar el principio de la inscripción por golpe en la piedra de un signo, que en este caso son signos políticos o signos que están asociados a entidades estatales. La muestra, que ocupaba toda la sala principal, tenía un carácter absolutamente, digamos, sorprendente, pero al mismo tiempo era una circunstancia que uno podía comprender como una potente propuesta irónica sobre la realidad nacional. El asunto de la instalación de estas piedras venía acompañado de una réplica magnificada de un agave que ahora está en Parque. Sí, estuvo allá. Sí. Y allá. A los primeros días estuvo. Un agave en el que las hojas del agave se convertían también en el espacio de inscripciones diversas y mensajes de todo tipo. Bueno, perdón, tenemos una agave, pero la de versión de bronce, ¿no? Digamos, la versión original, la magnífica, digamos, esa ya no está. Ya. Está en una colección. Ok. Bueno, en todo caso, este es el recordatorio de lo que estuvo en la primera exposición de este año, y es una muestra del trabajo de los Martinat en conjunto. A la entrada les señalé los 3 dibujos que están a la izquierda inmediatamente, son el trabajo de José Luis Martinat, uno de ellos, que es artista de la Galería Lucía de la Puente. Si vamos arriba, vamos a ver el trabajo de 2 artistas, Alberto Casari y Kenji Nakama. Segundo piso, quería referirme a este trabajo, que es un trabajo de Valentino Cibadón. Acá son 2 conjuntos que marcan las exploraciones que está llevando en paralelo. Acá tenemos una en donde la impronta geométrica del trabajo está marcando su naturaleza, y aquí uno de los elementos que está siendo trabajado, como es el degradé. Si ustedes miran estos filos pintados, ustedes van a descubrir que hay un degradé de color. Ese degradé está siendo expandido y trabajado con una finalidad propia en estas 2 temas. Acá también es muy interesante el desplazamiento de un bastidor con respecto al otro, porque ese desplazamiento convierte el trabajo en un trabajo en el que se está comentando la naturaleza bidimensional de la superficie pictórica
haciendo ver que de lo que se trata es de objetos, no de espacios de ilusión. Son espacios de exploración cromática, pero los cuadros son objetos y en tanto objetos pueden ser colocados en relación uno con otro, no formando un díptico simple, sino un díptico desplazado. Ese desplazamiento es una mirada crítica sobre la pintura desde la perspectiva contemporánea. Ahora, creo que es también muy interesante señalar que este trabajo no es necesariamente un trabajo pictórico convencional, es un trabajo en el que para obtener el degradé necesariamente se trabaja con un dispositivo de presión que va a aplicar la pintura sobre la superficie de la tela como en una suerte de velo, pero de velo que debe ser controlado para generar ese pasaje de un color a otro. Es un velo que sale a presión y que va depositándose gradualmente sobre la superficie de la tela. Es una nueva forma, si se quiere, de entender localmente la exploración de la pintura del campo de color. Vamos a ver uno de sus intereses en el trabajo, que es con lo geométrico, pero en el filo pintado ustedes pueden ver la generación del degradé que está presente ahí ya sobre un plano ampliado. No es difícil detenerse en la escalera, pero en la escalera hay un disco que es una obra de Patrick Schury que se convierte más bien la superficie sobre la cual se le coloca una suerte de espacio pictórico total. Debe ser visto entonces como un elemento que a través de su instalación genera una pintura allí donde se le coloca. Aquí estamos en una sala que alberga una instalación nueva de Alberto Casari. Alberto Casari es uno de los artistas que más ha diversificado el uso de materiales en su producción artística y en este caso está empleando un material nuevo y al mismo tiempo está definiendo un oficio nuevo para trabajarlo. Se trata de fieltro y se trata también de una costura que inmediatamente nos lleva al ámbito de la costura como trabajo doméstico de fabricación de ropa, por ejemplo, o de cobertores, de elementos que son familiares en nuestras vidas y que hacen una traslación al ámbito artístico a voluntad del artista, pero en esa traslación queda el recuerdo y la memoria de nuestra propia relación con estos materiales y elementos. Acá lo fascinante es la manera en que uno percibe al Casari pintor a través de la composición y creo que sumado eso al peso y caída del género, en este caso el fieltro, uno obtiene una visión de una plasticidad completamente diferente a la plasticidad de los materiales que convencionalmente asociamos a pintura o escultura. Aquí también es muy elocuente la forma en que Casari ha decidido revelar cuál es la estructura que sostiene al material. Es decir, acá estamos viendo unos soportes que al quedar desnudos justamente aportan un elemento lineal que es una suerte de alusión
a toda una beta de la escultura del siglo XX, pero también al dibujo en el espacio. Eso, creo yo, es uno de los atractivos mayores de esta propuesta de Casari, y creo que la noción de la confección, usando distintos géneros, está muy presente en este conjunto. Casari también tiene una intervención en la fachada de la galería, pero para apreciarla bien creo que es importante que pasen por delante de noche. Es un fluorescente con una oración en la que reflexiona acerca de los objetos pertenecientes a la dimensión del arte frente a los objetos pertenecientes a la dimensión de lo real, y urge tomar una posición con respecto a aquello que pasivamente vivimos, sobre todo en temporada de febrero. Si podemos entrar cuidadosamente en el espacio de Kenji Nakama, que es una instalación tiene que entrar con mucho cuidado, por favor. Esta instalación pasen por favor, hay espacios todavía, pasen. Esta instalación es, digamos, una muestra de abstracción orgánica que está completamente en las antípodas de la abstracción geométrica que han visto ustedes abajo. Es, de alguna forma, una aproximación abstracta más emparentada con la suavidad de la confección, entre comillas, de Alberto Casari en su instalación. Pero aquí el artista Kenji Nakama justamente explora los resultados de una investigación con respecto a el papel y sobre todo al papel blanco, una investigación de años que le permite justamente entender cómo modelar el papel y cómo jugar con las distintas cromaticidades que le aporta a una obra en volumen. Aquí, para empezar, lo que ha descubierto Nakama es que el papel blanco no es necesariamente blanco en todos los casos, sino que tiene una tonalidad que invade su pureza, si se quiere, y valiéndose de esa tonalidad adicional, que en algunos casos es violeta, en otros casos es azulada, en otros casos es parduzca, ha procedido a generar piezas, elementos tridimensionales que pueden ser acumulables, extensibles, casi diría hasta moldeables en el espacio al momento de su colocación. Y lo sorprendente es que se llega a una percepción de lo más insólita con respecto a la materia inerte que sería el papel y las expectativas que nosotros tenemos de los comportamientos de las formas vivas. Es una de las instancias de abstracción orgánica más importantes que se hayan dado en nuestro medio recientemente, y al mismo tiempo tienen todo el misterio que uno asocia con ciertas formas psíquicas que han nutrido el arte en el siglo XX.
Estoy pensando, por ejemplo, en ciertos trabajos de los surrealistas. Acá, sin embargo, no hay una intención de destronar a la razón o de subvertirla, pero sí de abrir las compuertas de nuestra percepción y de un acercamiento completamente distinto a lo que es el papel. Creo que la oración que Alberto Casari ha utilizado para su intervención en el exterior de la galería se vuelve particularmente aplicable en esta circunstancia, porque aquí el artificio de Kenji Nakama resulta tan fascinante que subyuga cualquier recuerdo que podamos tener de formas naturales a las que vinculamos las formas que estamos viendo en esta instalación. Es importante también notar el cuidado del artista en buscar solamente una iluminación que no teatraliza, pero sí despierta una serie de resonancias que hace que aquello que estemos observando en penumbra se convierta en manifestación elocuente en un trabajo matérico, con papel y en volumen en el espacio. En ese sentido, quisiera justamente también recalcar que el artista es pintor de formación. Eso está presente en esta instalación, a pesar de la traslación operada con respecto a los elementos. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Y a los artistas. Sí. Y a Kenji presente.